¿Sabías que la sociedad actual es capaz de producir más datos en 2 días que en siglos de historia? Producimos cientos de datos a diario solamente navegando por Internet y los expertos auguran un crecimiento imparable en los próximos años. El Big Data o el análisis de datos se ha hecho un hueco en muchos sectores laborales hasta volverse una herramienta fundamental en nuestro día a día. Pero, ¿realmente sabemos cómo afrontar todos los retos y desafíos que supone el Big Data y el análisis de datos? Para arrojar un poco más de luz en torno a estas nuevas tecnologías, contamos con el conocimiento de Agustín Caminero y Antonio Robles Gómez, profesores del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED. Antonio Robles, además, es coordinador del Máster en Ingeniería Informática de nuestra universidad. Y con ellos, un invitado que nos presentan. Hola, estamos aquí con el alumno de la UNED, Pedro Gutiérrez Reato, que finalizó su trabajo final del grado en Ingeniería Informática en el presente curso académico. Y con él vamos a hablar de unas tecnologías, las que mucha gente, no tiene que ser del campo de la ingeniería, ha oído nombrar, que son las tecnologías de Big Data. Lo primero, Pedro, pues buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por hacerme venir a charlar un poquillo de estas cosas, que siempre viene bien. Bien, pues lo primero que nos podrías comentar es cómo has llegado a este trabajo final de grado en el cual has trabajado con tecnologías de Big Data. ¿Tenías conocimiento de estas tecnologías anteriormente o qué te llamaba la atención de este tema? A ver, principalmente la vida laboral que he llevado pues me ha orientado a un campo completamente distinto. Y por lecturas que he hecho por mi cuenta y bueno, un poco viendo hacia dónde va el ámbito, pues eso, de nuevas tecnologías, pues decidí que se podía ser interesante hacer el proyecto de final de grado orientado a este mundo de Big Data, que parece que está creciendo mucho y que es una buena forma de cambiar una orientación laboral. Muy bien. En este sentido, ¿cómo empezaste a tener background? ¿Dónde empezaste a oír sobre las tecnologías de Big Data y todo? ¿Cómo te empezó a motivar este tema, esta temática, estas tecnologías? A ver, es sobre todo por lectura de blogs en internet y de pues alguna que otra revista de mi ámbito laboral en el que se habla de nuevos campos de investigación, pues eso, para mejorar pues eso, cosas de seguridad. La idea es que, bueno, que están creciendo muchas formas de, pues eso, para evitar ataques o cosas por el estilo. Entonces se empiezan a utilizar todo este tipo de tendencias y la idea era poder profundizar en ese campo para así combinar mi experiencia con la nueva tecnología. Genial. O sea, era básicamente tratar de aprovechar tus conocimientos existentes, pero sin necesidad de realizar un giro de 180 grados, sino algo mucho menos abrupto. Es decir, no es que partas desde cero, sino que toda tu experiencia y todos tus conocimientos siguen teniendo valor, solo que los encauzamos en un nuevo tema que es exactamente el Big Data. La idea es enfocarlo a algo que se pueda aprovechar, que una vez que ya tienes una cierta experiencia, pues puedas aplicarla a nuevos conceptos. ¿Qué sería entonces el Big Data para ti? Es decir, ¿qué es lo que te llamó la atención? ¿Por qué decidiste que querías centrarte en este nuevo área para reorientar tu carrera profesional? A ver, en principio, pues eso, lo que se está viendo ahora es que todas las empresas se empiezan a dar cuenta que tienen mucha información, generan mucha información, cantidades masivas de esa información y quieren empezar a darle utilidad. Pero claro, necesitan algo que les sirva tanto para gestionar lo que ellos generan, como almacenarlo, como investigar o analizar qué se puede obtener de esas historias. Entonces, pues bueno, dentro de ese campo, de esa forma de cómo almacenar esa información, cómo manejarla, qué información obtener, pues la idea era buscar alguna forma de profundizar a través del proyecto. Sí, se podría ampliar un poquito esta definición incluyendo pues que el Big Data son un conjunto de tecnologías
que lo que tienen, su característica principal es que tratan de almacenar y analizar cantidades de datos masivos. Es decir, estamos hablando no de gigas, sino incluso teras, petas o más. Entonces, ¿cómo se puede conseguir esto? Pues las tecnologías Big Data están basadas en un concepto muy sencillo y que no es nuevo, que son los sistemas distribuidos. Cuando tú tienes un problema que es muy grande y tu ordenador no es capaz de solventarlo, por ejemplo, tienes que hacer unos cálculos, tienes que hacer unas simulaciones o lo que sea, y tu ordenador pues tiene una CPU, tiene una determinada cantidad de memoria, si se queda corto ese ordenador, la forma de afrontar ese problema es utilizar lo que se conoce como un clúster de ordenadores, que son tener una serie de máquinas, las que sean, más de una, decenas, cientos, miles, las que estén a tu disposición. Y las tecnologías Big Data lo que hacen es enfocar ese tema de los sistemas distribuidos para el cálculo para trabajar con esas cantidades de datos, ¿vale? Sistemas distribuidos han existido desde hace mucho tiempo. Todo el mundo pues conoce, los ingenieros conocemos temas de MPI, Message Passing Interface, que es lo que utilizamos, lo que aprendimos hace casi unos cuantos años en la carrera. Pues eso ha evolucionado en lo que se conoce como el Big Data, ¿vale? Entonces, dentro del Big Data hay pues un ecosistema que es enorme. Hay docenas, por no decir cientos, incluso miles de tecnologías diferentes. Y hay una tecnología que es una de las más maduras y que es una de las más ampliamente utilizadas, que se llama Apache Hadoop. Entonces, ¿podrías comentar un poquito, en tu opinión, Hadoop, cómo es, cómo funciona? Menciona el tema de las distribuciones, con el fin de centrar cuál ha sido tu TFG. La existencia de Apache Hadoop ha facilitado que prácticamente cualquiera se pueda dedicar a gestionar esa información que tenemos o esos datos o, en fin, lo que queremos manejar gracias a la distribución libre y completamente sencilla que tiene para diferentes tipos de funciones. O sea, Hadoop en el fondo lo que tiene es son muchas aplicaciones o mini aplicaciones que se encargan de diferentes partes que se pueden necesitar dentro del tratamiento de la información, desde pues la parte de ingesta de datos o el análisis o el almacenamiento en base de datos. Cada uno tiene su pequeña parcela. Entonces, bueno, a raíz de la existencia de este ecosistema tan grande, porque hay infinidad de aplicaciones que están basadas en Hadoop, pues han crecido empresas que han ido combinando de la mejor manera para su producto estas pequeñas aplicaciones. Concretamente, en el trabajo que yo he presentado, he elegido 3 de ellas que son las que más están funcionando a nivel comercial, que son Cloudera, MapR y Hortonworks. De hecho, hace pues muy poquito, IBM ha adquirido el compromiso de trabajar directamente con Hortonworks. Y bueno, es un ejemplo de que son 3 plataformas que manejan esas interconexiones de los elementos de Apache Hadoop para facilitar a terceros poder manejar sus datos o lo que necesiten, o sus análisis, o en fin, lo que necesiten hacer. Sí, entonces básicamente el ecosistema de Hadoop es totalmente heterogéneo, un montón de herramientas, y las distribuciones es como empaquetarlo, es decir, tienes estas herramientas, ¿vale?, que se interconectan unas con otras, de forma que la instalación y el mantenimiento es mucho más sencillo, ¿vale? Es como si dijéramos, yo quiero construirme una casa, pues yo puedo, si sé, buscarme los ladrillos, el cemento, la pala, la hormigonera, o bien puedo buscar un albañil que él ya tiene cemento, ya tiene pala, ya tiene hormigonera y se encarga de hacer mi casa, por ejemplo. Entonces, la distribución es básicamente eso. Es un conjunto de piezas que ya están configuradas, ¿vale?, y que te permiten tener tus infraestructuras Big Data operativas y funcionando mucho más fácilmente. Claro. Y no todas las infraestructuras, no todas las distribuciones
pues se configuran de la misma manera. Por eso existen varios tipos de distribuciones. En este sentido, claro, lo que veo es que se hace necesario pues evaluar sus prestaciones para saber qué distribución se comporta mejor bajo qué determinados ámbitos y distintas pruebas, ¿verdad, Pedro? Sí, precisamente ese es la idea del proyecto y el campo de investigación. Hay mucha información, al final Big Data es algo que está súper en boga ahora mismo y hay muchos análisis de cada una de las distribuciones, pero sobre todo se hacen análisis a nivel cualitativo. Pues comparan qué elementos tiene o cómo funciona, pero no había prácticamente nada orientado a comparar cómo funcionan esas distribuciones, cada una de ellas, en un entorno concreto y sometiéndolas a pruebas de estrés para ver, pues con unos datos fijos, haciendo una serie de pruebas constantes para ver cuál de ellas se puede adaptar mejor en función de las necesidades de nuestro proyecto. Yo precisamente lo que hice fue eso, es decir, determinar un sistema cerrado de elementos, es decir, monté un clúster en el que se fue instalando cada una de las distribuciones, el clúster siempre era el mismo, y le sometí a un banco de pruebas para ver qué distribución resolvía mejor esas pruebas. ¿Qué banco de pruebas utilizaste? ¿Buceaste a través de la web para ver qué se solía hacer? ¿Adaptaste ese tipo de pruebas al entorno? Explícanos un poquito más cómo realizaste ese experiment setup. Vale. Hay diferentes formas de probar los clústeres, de probar las distribuciones. Pero bueno, después de investigar pues, en la web, en otras universidades, pues, sobre todo en muchas universidades tienen departamentos pues, eso, de estudiantes que se dedican a hacer pruebas e incluso montan clúster en sus propios laboratorios. Pues después de hacer una búsqueda más o menos profunda, me decidí por utilizar HiveBench, que es lo que hace es un repositorio de pruebas en el que pues hay diferentes modelos de testeos de todo lo que se puede hacer dentro de Big Data. Y una vez que ya escogí ese modelo de pruebas, pues lo personalicé para lo que yo necesitaba. Es decir, porque HiveBench te permite probar tanto Hadoop como con diferentes configuraciones concretas. Entonces, tuve que adaptarlo un poquito a mi propio clúster. Sí, para que se ejecutase de forma correcta y, bueno, dependiendo, claro, del entorno que tú tenías. Eligiendo, es decir, HiveBench te permite hacer una prueba genérica de todos los laboratorios que tiene. Entonces, pues bueno, yo lo que escogí una serie de pruebas que me parecían interesantes para mi proyecto y lo edité. Creé un fork de ese proyecto en GitHub y lo adapté a mis necesidades. Sí. Las pruebas que fueron entiendo que fueron a nivel de computación. No debemos confundir la computación, el Big Data, las arquitecturas propiamente dichas con la ciencia de datos, que bueno, están muy relacionadas, pero están separadas a su vez. Por una parte, las tecnologías de Big Data son a nivel de arquitecturas más bajo nivel, y a nivel de visualización, procesamiento de datos, selección de información, pues ahí tendríamos la ciencia de datos, que complementa con las tecnologías de Big Data. Pero tu proyecto, tu trabajo estaba más centrado en el bajo nivel. Exactamente, en cómo funcionan las distribuciones a nivel de máquina, eficiencia de recursos, de intercambio de ficheros, o sea, es decir, a nivel físico, realmente a nivel físico, con la ventaja de que el despliegue de este clúster lo hice en una nube pública, como la de Google. Eso me facilitaba la creación del clúster, quitarlo en cero, deshacerlo súper sencillo, no tenías que tener las máquinas reales. Entonces, eso era más sencillo. Pero la idea es eso, hacer un estudio realmente en profundidad de cómo funcionan en las máquinas. Luego ya se puede hacer con lo que se obtiene, queda fuera del ámbito de investigación. Sí, efectivamente. O sea, es
el consumo de CPU, consumo de memoria, consumo de red para un programa dado, pues qué consumo de recursos tienen lugar. Y este trabajo es de utilidad para los administradores de sistemas que muchas veces se encuentran con que tienen un data center, ¿vale? Y quieren utilizarlo para solventar problemas de Big Data. Entonces, dentro de ese data center tienen que instalar una arquitectura, una distribución de Hadoop. Bien, pues dado esas características del data center, que tiene tantas máquinas, cada máquina tiene tanta CPU, tanta memoria, sus redes de determinadas características, pues ¿cómo sabemos cuál es la distribución que va a aprovechar mejor ese data center que tienes ahí? ¿Vale? Entonces este trabajo va por este camino. Yo tengo mi data center con estas características, necesito decidir qué distribución de Hadoop utilizo. Pues entonces este trabajo has comparado esas tres distribuciones, Cloudera, Hortonworks y MapR, para identificar los niveles de uso de CPU, de memoria y de red y de disco de cada una de estas distribuciones, con el fin de que los administradores de sistemas puedan tener datos cuantitativos del consumo de recursos. ¿Vale? Entonces, y esta evaluación de prestaciones, ¿podrías resumirnos básicamente cuáles son los resultados más interesantes que has obtenido? Sí. A ver, a pesar de que las tres distribuciones funcionan bien y están muy integradas ya a nivel empresarial, es muy importante saber el tipo de trabajo que vamos a hacer y sobre todo si necesitamos que eso que estamos manejando lo orientemos a obtener resultados pronto o una infraestructura que sea más estable, porque cada una tiene sus peculiaridades. MapR, en todas las pruebas que se han hecho, resuelve muy rápido, pero tiene problemas que en algunos de los momentos puede llegar a tirar el clúster porque utiliza muchos recursos. O sea, va tan deprisa en el proceso de formación que puede, si no tenemos bien redundados los nodos, puede generar algún problema. Entonces, pues bueno, tienes que elegir para qué tipo de infraestructura vas a instalar tu distribución. Si queremos un entendimiento entre rendimiento, la velocidad de ejecución, el consumo de recursos, por lo que he visto en el trabajo, Hortonworks se adapta prácticamente a cualquier escenario, porque tarda menos, es la que está en la mitad de todas las prestaciones. Resuelve todos los trabajos, no satura los clústeres, no necesitamos sobrecargarlos de recursos, podemos utilizarlos pues con menos nodos, nos resuelve los trabajos de la misma manera que, por ejemplo, Cloudera o MapR. Uh-huh. Y sobre la facilidad de uso en términos de facilidad de instalación, las herramientas que te proporcionan, porque eso sí que suele ser el punto más importante de las distribuciones. Hemos dicho que el Big Data es un ecosistema con un montón de herramientas y lo que aportan las distribuciones es proporcionarte el empaquetamiento. Ya no tienes que andar, cojo esta herramienta de Hadoop, cojo no sé qué, cojo no sé cuántos, cojo no sé qué por ciento y tengo que instalarlo y pelearme y hacer que casen. Las distribuciones lo que hacen es darte el sistema ya completo, ya están la instalación y la gestión de esas diferentes tecnologías es mucho más sencilla, se puede interconectar, claro, mucho más automatizado. Esas tecnologías, pues es más fácil hacerlas, interconectarlas. Por ejemplo, en un Cloudera o dentro de una distribución, Cloudera, Horton o la que sea, o MapR, pues tú ya tienes un Flume que sirve para entrar datos, que tienes el Hadoop, ¿vale? Entonces, hacer que dentro de una distribución el Flume entre datos dentro de Hadoop es directo. Sin embargo, si tú no utilizas una distribución, tú tendrías que coger y descargarte el Flume, que es open source, descargarte el Hadoop, que es open source, y tú casarlo. Y ese proceso de integrar las diferentes herramientas es un proceso tedioso, que es lo que resuelve las distribuciones. Las distribuciones te ofrecen ese conjunto de herramientas ya preparado y listo para que tú lo utilices.
con una sobrecarga de instalación y de mantenimiento muy inferior. ¿Por qué? Porque la propia distribución ha solventado esos problemas de integración. Tú básicamente tienes que decir, quiero tales herramientas y tantos nodos y tengo tantos nodos en mi clúster. Y tú lo que tienes, y todo lo demás se encarga el software de la distribución, que se encarga de la instalación de ese sistema. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles de las distribuciones que has utilizado ha sido más fácil de utilizar, más fácil de instalar, más fácil de mantener? Cada distribución tiene sus puntos fuertes en este aspecto. Porque sí que es cierto que más o menos las instalaciones, tanto en Hortonworks como en Cloudera, eran prácticamente triviales, solo tenías que indicar 4 o 5 cosillas. MapR no, MapR necesitaba unos requisitos especiales, tanto de disco como tenías que separar ciertas cosas. Depende del perfil del administrador del sistema final, pues sería interesante elegir una u otra. Cloudera, sin duda, es la que es más visual y es la más sencilla. De hecho, es prácticamente... O sea, es como instalar un ejecutable de... No sé, cualquier programa. Es muy, muy, muy sencilla. La instalación de Cloudera es muy sencilla. Pero no solo la instalación, sino que cuando trabajas con los elementos, es que es muy visual. Podrías arrastrar una cosita para que hiciera lo que tiene que hacer. Digamos que es la interfaz más sencilla y es la más fácil de analizar. De hecho, muchas empresas, especialmente lo que montan es un Cloudera, porque no tienen gente específica que conozca cómo manejar estos ecosistemas, y eso les facilita pues poder meter sus datos en sus bases o sacar de sus bases de datos para meterlos en Hadoop, en fin. Cloudera es muy sencilla a nivel de uso. No es la que mejor funciona, sin duda, porque es lenta y porque, en fin, no aprovecha los recursos del clúster, pero resulta muy sencilla su instalación. Y sin embargo, Hortonworks llega a un punto de encuentro, porque tiene una instalación más o menos sencilla, solo hay que seguir unos pasos más o menos uno detrás de otro, pero requiere más conocimiento del administrador. Tiene muchos elementos de monetización, pues para el punto de vista del mantenimiento. Sí. Es casi, o sea, a mí me gusta bastante, porque da muchos datos de cómo se está comportando el clúster en tiempo real. Y eso, para cuando estás lanzando algún trabajo y sabes que va a tardar varias horas en ejecutarse o varios días, depende de los tamaños o los colores que estés manejándote, pues te da mucha información, tanto de cómo está saliendo ese trabajo, de cómo están los datos de computación, en fin. Sin embargo, MapR, que sería la última que hemos visto, tiene una interfaz gráfica que no es nada amigable con el usuario. Tiene muchos datos dispersos, te da información de los trabajos que estás ejecutando, pero para encontrar información de cómo funciona el clúster o qué información tiene, te pierdes mucho y sobre todo es eso. Requiere de un conocimiento profundo tanto de MapR como del funcionamiento del propio Hadoop. O sea que básicamente tenemos dos puntos. Uno es la rapidez, la eficiencia en la utilización de los recursos, y por otro lado tenemos lo que es la facilidad de uso y de administración. Entonces, por un lado tenemos MapR, que funciona y utiliza mejor los recursos, pero sin embargo su utilización y su instalación requiere unos conocimientos mucho más profundos. Amplios, sí. En otro extremo está Cloudera, que su instalación y mantenimiento es mucho más sencillo, aunque luego no utiliza de la misma forma los recursos. Y un término medio, que es Hortonworks, que trata de coger lo mejor de ambos mundos, ¿no? Que es relativamente fácil de instalar y mantener, y utilizar los recursos de una forma pues más eficiente. Sin duda. Hortonworks es decir, te sirve, digamos, es el punto de encuentro entre el usuario, el administrador, incluso el analista después, o sea, porque también te permite sacar visualizaciones con otras herramientas. Uh-huh. Cloudera tiene su propia herramienta de visualización de los datos, sin embargo Hortonworks te permite instalarte, o sea, utilizar otras. Uh-huh. Eso ayuda si quieres sacar algo muy concreto y sabes lo que estás buscando, uh-huh, pues te ayuda. En este sentido, Pedro, a modo de curiosidad y como coordinador del máster de informática de la escuela,
En el máster se realizan ciertas actividades, cierta docencia relacionada con el Big Data, el Cloud Computing, etcétera, en varias de las asignaturas. Pero lo que me gustaría saber es del ámbito en el que has trabajado en tu trabajo fin de grado, ¿qué recomendarías incluir como formación para un estudiante que quiera llegar a las empresas, como has comentado, que no tienen una formación más bien generalista y necesitarían algo especial para manejar Cloudera, MapR, HotStreams? ¿Qué recomendarías, cómo recomendarías evolucionar evolucionar la docencia para incluir este ámbito de aplicación? Yo creo que sería importante enseñar un poco la idea general de funcionamiento de qué hace cada cosa, porque al final luego en una empresa pues, vas a utilizar la herramienta que tengan, Sí. pero sería importante saber cómo funcionan y sobre todo incluso llegar a programar pequeñas cosas que se utilizan en el día a día para esa ingesta de datos o sea, sobre todo mezclar el cómo funciona y o sea, la idea genérica de cómo funciona cada uno de los elementos y de cómo se puede programar cosas para que te lo puedas aprovechar en la empresa en la que acabes. Sí, básicamente, pues por un lado conocer un poco lo que existe y juguetear con alguna de las tecnologías, pues para tener ya unos conocimientos iniciales Sí. y pues poder manejarte, que no te pille de nuevas, básicamente. Sí, yo creo que es eso, sobre todo es importante, pues eso, programarte 4 o 5 cosillas, 4 o 5 ejemplos, pues eso, pues algo con escala quizá, que sí que se utiliza. Sí, o con Python. Python sobre todo. mediante Python ahora mismo, pero Python se utiliza para prácticamente cualquier cosa ahora mismo. Y sí, eso, vamos, yo creo que sí, vamos, sería bastante interesante que se diera sobre todo bueno, en profundidad no, pero sí que Sí, por encima. pero sí por encima Python porque se utiliza para tanto para Big Data como para mucho scripting. En este rollo de administración que estamos hablando de sistemas muy utilizado. Sí, en relación con esto, simplemente indicar que, bueno, como bien ha comentado Antonio, en el máster en Ingeniería Informática de la UNED se utilizan tecnologías de Cloud Computing, en concreto la asignatura Cloud Computing y Gestión de los Servicios de Red. Las prácticas se realizan sobre la plataforma de IBM y dentro de esta asignatura una de las partes es trabajo con Big Data y trabajamos pues con algunas tecnologías como por ejemplo Spark, ¿vale? Que no es la que se ha tratado en este TFG, pero es otra que es muy ampliamente utilizada. También en este contexto me gustaría enfatizar el hecho de que dentro del grado en Ingeniería en Informática de la UNED se da precisamente lo que acabas de comentar, una pequeña introducción a tecnologías Big Data. Y esto se da en la asignatura de la que yo soy docente, una de las asignaturas en la que yo soy docente, que es Sistemas de Bases de Datos. En esta asignatura proporcionamos una introducción a MapReduce, que MapReduce es el paradigma de programación paralela distribuida que se implementa en Hadoop, ¿vale? Entonces, en esta asignatura, los estudiantes van a ver esa pequeña introducción a MapReduce y además van a ver una cosa que es muy importante, que es una herramienta del ecosistema que se llama Hive. ¿Y qué tiene especial Hive? Pues Hive lo que tiene especial es que te ofrece un lenguaje de consultas que es similar a SQL, ¿vale? Entonces, un ingeniero, un desarrollador con experiencia en SQL puede, utilizando Hive, empezar a programar Big Data con una curva de aprendizaje mínima, ¿vale? Entonces, dentro de esta asignatura, vemos primero, de una forma breve, MapReduce, porque es al fin y al cabo lo que subyace, pero el énfasis se pone en Hive, porque Hive, como digo, permite a desarrolladores con experiencia en SQL trabajar con Big Data con mínimo esfuerzo. Y bueno, también las prácticas que he comentado, pues esa pequeña introducción de MapReduce se hace utilizando el lenguaje de programación Python. ¿Vale? De forma que esta asignatura ha sido adaptada desde hace unos cuantos años, que tenemos esta práctica, y la razón por la cual decidí darle ese enfoque pues fue precisamente lo que tú comentas. Yo miraba los medios de comunicación, yo me metía en ofertas de empleo pues por curiosidad, para ver cuál es lo que se pide y para tratar de proporcionar a los estudiantes de esta asignatura un valor
que realmente sea útil. Es decir, no solamente los estudiantes que tengan, yo no quiero que solamente los estudiantes tengan un titulito que diga, vale, grado en Ingeniería Informática, sino que además una línea en su currículum que diga, trabajo con Python, trabajo con Hadoop, trabajo con Big Data. Y eso me parece que es muy interesante para reducir ese hueco que siempre se habla que existe entre el mercado laboral y las universidades. El equipo docente de esta asignatura y también la de gestión de Cloud Computing y gestión de los servicios de red, pues tiene eso en mente. Y hemos realizado trabajos para tratar de adaptar nuestras asignaturas en la medida de lo posible a los requerimientos del mercado laboral, para mejorar la empleabilidad de nuestros estudiantes. Bien, y ya con esto, pues, para recapitular, si te parece bien, pues en esta charla pues hemos hablado que es el Big Data, hemos mencionado pues que se trata de unas tecnologías más ampliamente utilizadas, y tú has desarrollado tu trabajo final de grado en este concepto. Y lo que has hecho ha sido comparar, desde el punto de vista de la utilización de los recursos computacionales, 3 distribuciones de Apache Hadoop. Entonces, en este trabajo final de grado, pues has trabajado en distintas distribuciones, Cloudera, Hortonworks y MapR, y aparte también has utilizado otras tecnologías que son de gran utilidad dentro del mercado laboral. Por ejemplo, has trabajado con GitHub, Git, el sistema de control de software Git, y GitHub, que es un repositorio open source repositorio en abierto para proyectos open source. También has trabajado con Google Cloud, que es otra de las tecnologías que son muy punteras y de alta demanda en el mercado laboral. Y una conclusión de tu trabajo, una conclusión que quiero enfatizar es lo que he hecho hace un segundo, y es que aunque el Big Data pueda parecer que es una novedad, que es partimos desde cero, que todo es totalmente nuevo, que damos la vuelta al mundo, ponemos todo del revés, en realidad no es así. Es decir, un profesional de la informática que tiene años de experiencia no parte desde cero cuando empiezan a trabajar en Big Data, ¿vale? Por ejemplo, en tu caso, pues ya tienes unos conocimientos y lo que hemos hecho ha sido enfocarlo en este tipo de tecnologías. Y no solamente desde el punto de vista de la administración de un sistema informático, sino también, como he comentado, desde el punto de vista del desarrollador. Es decir, un desarrollador no tiene que ser un ingeniero informática, puede ser personas que tengan un ciclo formativo. En los ciclos formativos de grado superior se da SQL. Incluso hay personas que no necesitan tener titulación ni de universitaria ni de formación profesional, sino simplemente personas que han aprendido SQL, pues porque han querido, utilizando cualquier oferta formativa, por su cuenta o lo que sea. Pues bien, todas esas personas que saben SQL pueden empezar a trabajar con Big Data, con una curva de aprendizaje mínima, porque hay herramientas que permiten precisamente eso. Hay herramientas como, por ejemplo, Apache Hive, que tiene un lenguaje de consultas similar a SQL, de forma que tú, el desarrollador, realizando una consulta similar a SQL, y por debajo lo que se hace es que se genera un código MapReduce que trabaja con Big Data, ¿vale? Bien, simplemente pues una vez realizado este breve resumen, si queréis añadir algo más, pues y si no, pues muchas gracias tanto Antonio como Pedro. Sí. Ha sido un placer tenerte aquí, y bueno, así el placer fue en su momento de dirigirte tu trabajo, fue muy interesante y muy productivo. Y me alegra que hayamos podido volver a vernos. Muchas gracias por darme la oportunidad de hablar un poco de, pues eso, la experiencia de cómo hacer un trabajo fin de grado en algo que realmente pues es una forma de ponerse al día en el mercado laboral. Es muy interesante. Nos alegra que tengas esa opinión sobre tu trabajo fin de grado. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Las nuevas tendencias en Big Data es el tema en torno al que ha girado el trabajo final de grado en Ingeniería en Informática que ha realizado Pedro Gutiérrez y del que hoy nos ha hablado en Sin Distancias. Los profesores del Departamento de Sistemas de Comunicación y Control de la UNED, Agustín Caminero y Antonio Robles Gómez, coordinador este último del máster en Ingeniería Informática de nuestra universidad, han conducido esta charla.